Bueno, regresamos al aire. Edgardo Buscaglia, ¿cómo ves tú las cosas? Aquí nos ha dado un panorama, Ricardo, sobre quién es quién en el narcotráfico muy brevemente, y nos falta información ahí que nos contará, pero ¿cómo ves tú las cosas? Mira, tenemos 106 grupos de trabajo en 106 países y trabajamos con fiscales, jueces, agencias de inteligencia financiera. Tú y otros colegas especialistas. Y 750 personas que tenemos esparcidas alrededor del mundo a través de proyectos con la ONU y demás. Y lo que vemos es que los países que han tenido éxito en disminuir la escala operativa de la delincuencia organizada han aplicado 4 ejes de políticas al mismo tiempo, de manera paralela. Atacar a las cúpulas, obviamente, atacar a los brazos armados de los grupos criminales, pero faltan los otros 2, que es atacar la dimensión financiera de las estructuras criminales, que ahí vienen empresas pantallas, empresas lícitas, en este caso mexicanas o de otros países, y atacar fundamentalmente, que es el 4º pilar, la protección política de la cual gozan los grupos criminales. O sea, un programa anticorrupción realmente digno de ser considerado coherente. Y esas 2 últimas ejes, o esos 2 últimos pilares, son los que no se están aplicando en México. Y te comento una cosa, Carmen, mira. ¿Y en consecuencia? En consecuencia tienes un problema. Se da lo que llamamos, acuñé un término que se llama la paradoja de la sanción penal. En los países que solamente aplican los primeros 2, que es atacar a las cúpulas y atacar a los brazos armados, tú puedes enviar más ejército, caso México, envías más ejército, más fiscales, más policías, y lo que hacen los grupos criminales con su patrimonio es expandir los anillos de corrupción hacia arriba y hacia abajo, te infiltran las agencias del Estado, como sucede aparentemente con la Secretaría de Seguridad Pública en el asesinato de este funcionario, y neutralizan la sanción del Estado. Terminas con más corrupción, más delincuencia organizada y más violencia. Y eso es lo que está sufriendo México ahora. Es decir, si México está con 2 de las 4 condiciones... Le faltan 2 ruedas al auto. Si le faltan 2 ruedas al auto, ¿quiere decir que esto puede ser peor? ¿Se puede poner peor? Se puede poner mucho peor, porque en eso consiste la paradoja. O sea, los grupos criminales van a asignarle más patrimonio a corrupción, van a ejercer la violencia de manera más encarnizada, vas a entrar a ver atentados, y estoy hablando no porque tenga una bola de cristal, es que simplemente esto ha sucedido en Líbano, sucedió en Colombia, sucedió en Pakistán, sucedió en varios países que hemos estudiado. Y las empresas criminales tienen un comportamiento universal en ese sentido. Entonces, si el Poder Ejecutivo, junto con los otros órganos del Estado, no implementan las 4 ejes de políticas al mismo tiempo, acá en México tenemos que esperar que estos niveles de violencia vayan a aumentar y que los niveles de corrupción vayan a aumentar al mismo tiempo. Hablaste de la palabra atentado. ¿Pueden venir atentados? Pueden venir atentados. ¿Qué ha pasado en otros lugares? En otros lugares, grupos criminales han utilizado misiles tierra-aire para atentar contra helicópteros donde se llevaban ministros, secretarios de Estado. Ellos van a asignar todo el patrimonio y todo el esfuerzo necesario para poder protegerse. Si no se atacan los patrimonios de las empresas criminales, medidos en cientos de millones de dólares, no vas a encontrar la capacidad del Estado para neutralizar los ejes de corrupción y violencia. Y las 2 ruedas que faltan, volvamos a ellas, circuitos financieros, neutralizar la protección política, la corrupción. Los países que observan un nivel de operatividad en los grupos criminales como se observa en México o Pakistán, por ejemplo, que son países son países que gozan de muy bajos niveles de gobernabilidad, donde hay altísimos niveles de corrupción, donde las entidades federativas, los municipios son primero infiltrados, después capturados y por último feudalizados. Infiltrados, bueno, eso le sucede a Estados Unidos. Estados Unidos de Norteamérica vio infiltrado su sistema de licitación del Departamento de Defensa hace 3 años por el grupo criminal más importante de tráfico de armas del planeta, el grupo de Víctor Bout, que le infiltró el Departamento de Defensa. Infiltración sucede en muchos lugares. Captura ya significa que esta gente obviamente sobornan, extorsionan a funcionarios públicos y de alguna manera bloquean investigaciones, bloquean operativos. Ya feudalización, que es el próximo paso que se ve en México, que ya se observa en algunos municipios, se observa en algunos municipios de Tamaulipas, se observa también el Estado. Feudalización. Que significa que ya ellos toman el poder. O sea, ellos son los que toman el poder. El caso de Pablo, poder político. Pablo Escobar, diputado,
en el norte de Pakistán los gobernadores han sido traficantes y siguen siendo traficantes de heroína, por lo tanto ya tienes que ellos ocupan el poder. Y esta evolución es natural a todos los países. ¿Y México tiene indicios importantes? México ha comenzado a tener indicios a nivel municipal de feudalización propiamente dicha. O sea que ya las fuerzas del orden están protegiendo activamente a los grupos criminales, y mi colega acá lo sabe muy bien, y por lo tanto ya estamos en una etapa, y de feudalización a Estado fallido ya hay un solo paso. O sea, yo te estoy contando toda la película, para que sepan lo que se viene. Entonces, para neutralizar, para parar esta película, para que no se produzca este proceso, esta evolución natural de la infección, del cáncer que estamos hablando, tienen que aplicarse estos 4 ejes de política al mismo tiempo. Tiene que haber un plan serio al mismo tiempo. Porque si no es al mismo tiempo, ¿qué pasa? ¿Sí? Supongamos que están pensando que es algo gradual y que primero van al combate directo y que después irán a los asuntos financieros y después a la protección política. ¿Eso cabe? Cuanto más sancione el Estado, cuanto más recursos humanos le asigna el Estado, funcionarios y demás, a la lucha contra los capos y los brazos armados, ellos le van a asignar más patrimonios a la corrupción y más patrimonio a la violencia, van a ejercer la violencia. Y esto tiene un fin como el que te acabo de comentar, en donde básicamente te vas a encontrar primero con una feudalización que se va a elevar hacia allá, va después a los gobernadores, y posteriormente ellos atentan. Básicamente es lo que ha sucedido en Pakistán, sucedió en Colombia, en los años 80, en los años 90 sucedió en Colombia. O sea, no estamos hablando de teoría, esto es historia. Hay que estudiar este fenómeno no solamente en México y ver lo que se viene. Lamentablemente la política del presidente y el plan Mérida que proponen los norteamericanos, que realmente es una vacilada, está alimentando este error de delineación de estrategia y de política contra la delincuencia organizada. Faltan las 2 ruedas del auto. Déjenme hacer una pausa, Edgardo, Ricardo. Ayer el presidente Calderón dio un manotazo y dijo, ya basta. Regresamos después de la pausa. ¿Qué piensan de lo que dijo Calderón y qué significado le podemos encontrar a esa expresión que ayer el presidente dio?